Hola a todos, en este video vamos a empezar a ver cómo es este tema de la programación, que es una mezcla de técnica y arte. Para eso vamos a usar el lenguaje de programación Java, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, empezando absolutamente desde cero. Lo primero que vamos a ver son los conceptos básicos. Un programa elemental, normalmente es un programa que lo llamamos Hola Mundo, pero también un poco ver qué es el programa y el proceso de crear un programa. Normalmente cuando creamos un programa pasamos a través de diferentes fases. La primera fase es la edición del programa. La edición es cuando uno crea un programa usando un editor de textos. Y no es un editor de textos cualquiera, sino que es un editor de textos sin formato. Es decir, es un editor que no agrega ninguna característica de formato especial como tipografías, negrita, cursiva, subrayado, etc. En este caso yo estoy usando el editor de textos Sublime, que es un editor de textos compatible con programación, con varios lenguajes de programación, pero se pueden usar otros, como por ejemplo el bloque de notas que viene incluido con Windows. Normalmente nosotros vamos a crear un programa en Java. Todo programa en Java está contenido en una clase. Entonces, por ejemplo, si la clase de nuestro programa se va a llamar programa, respetando las mayúsculas y minúsculas, es decir, acá, por ejemplo, con la P mayúscula, entonces quiere decir que el archivo de texto donde va a estar contenido nuestro programa se tiene que llamar programa.java, respetando, como dije antes, mayúsculas y minúsculas. O sea, si acá usamos P mayúscula, acá también usamos P mayúscula. Esa es la primera etapa. O sea que para eso tendríamos que abrir un archivo nuevo, y este archivo nuevo podemos empezar a escribir. Ahora voy a explicar qué es esto que acabo de escribir. Bueno, ahí escribí un texto. Este texto lo tengo que guardar. Bueno, puedo ir a archivo guardar o file save o usar una combinación de teclas, y eso depende del editor. Entonces busco una carpeta donde voy a trabajar con esos archivos. Entonces le tengo que poner un nombre. Si este entonces era un programa que iba a estar contenido en una clase a la cual voy a llamar hola, así con la H mayúscula, entonces el archivo se va a llamar hola.java. Hola.java, me fijo que no tenga otro archivo con ese nombre en esa carpeta y lo guardo. Bueno, inmediatamente puedo ver que cambiaron los colores en el editor, porque este editor reconoce que lo que estoy haciendo es un programa en Java. Bueno, ¿qué es esto que escribí yo acá arriba? Cuando uso estos juegos de caracteres, una barra invertida, perdón, una barra de división, un asterisco a continuación sin ningún espacio, y acá al revés un asterisco y luego una barra de división, quiere decir que todo lo que está contenido acá adentro es un comentario, donde yo puedo poner algún tipo de texto explicativo, algo relativo al contenido de este programa o lo que sea, la fecha, el autor, etcétera, pero esto no va a afectar al programa, es decir, va a ser ignorado por el compilador de Java. Entonces la primera parte era entonces empezar a editar el programa, y ese programa se edita en un archivo con extensión .java, cuyo nombre va a coincidir con la clase del programa. Después se va a ver más en detalle lo que es una clase, ya que estamos trabajando con un lenguaje de programación orientado a objetos. Por ahora es suficiente con saber eso, y que la clase se crea así, con la palabra reservada class. Es una palabra utilizada en el lenguaje de programación Java. Entonces dijimos que era hola, entonces se pone así, hola, y a continuación se abre una llave y en realidad el editor automáticamente me genera una llave de cierre, llave de apertura, llave de cierre, porque toda la clase va a estar contenida entre esas dos llaves. Esta es la clase hola, fíjense la palabra reservada class,
con la C minúscula. Entonces, bueno, ya pasamos nuestra primera etapa de edición. Acá tenemos que hacer el resto del programa. En nuestro primer programa vamos a hacer simplemente, o vamos a mostrar simplemente un mensaje en la pantalla. Para eso en Java es un poquitito complejo, por lo menos para arrancar. Tenemos que escribir esto. Bueno, y acá hay que volver a abrir una llave y cerrarla, obviamente. Esto es un método estático. ¿Qué es un método estático? Bueno, es algo que se va a ejecutar dentro de esta clase, o que pertenece a esta clase, y se va a ejecutar automáticamente cuando lo corramos desde la máquina virtual de Java, que lo vamos a ver después. Esto sí o sí, todos nuestros primeros ejercicios van a estar contenidos en una clase, como dije antes, y van a tener este método estático, el cual tiene una firma, una declaración, exactamente igual a la que está acá, respetando mayúsculas y minúsculas. Es un método público, es algo que también se va a ver después. Es estático, también es un concepto particular en el lenguaje de programación Java. No devuelve valores, por lo cual tanto es void, y se llama main así exactamente tal como está escrito acá, todo en minúsculas. Eso hay que respetarlo a rajatablas, tal como está ahí. Y lo que está entre paréntesis, también. Todo esto que está acá adentro hace referencia a una metodología de este método que permite enviar información a través de la línea de comandos. También es tema que se va a ver después. Lo más importante es escribir exactamente como está acá y encerrar entre estas dos llaves. Lo más importante y lo más complicado por ahora puede ser eso, que no se escriba exactamente tal como está acá. Y lo que vamos a escribir ahora es esto. Esto es una especie de instrucción. En realidad se le denomina método. El método se llamaría println, que pertenece a una clase que se llama system. Esto lo que hace es mostrar en la salida, en la pantalla, en la salida estándar, la expresión que nosotros coloquemos dentro de estos paréntesis. Entonces, por ejemplo, entre paréntesis y entre comillas, vamos a escribir ese texto. Y fíjense que uso comillas dobles. Lo que escribo acá adentro no tiene mayor importancia entre las comillas, al menos por ahora. Esto se considera en Java una cadena de texto, porque está cerrada entre dos comillas dobles. Y finalmente, para terminar cada sentencia, cada instrucción, tenemos que poner un punto y coma. Y con esto ya estaría terminado nuestro primer programa en Java. El trabajo no termina acá, porque cumplimos la primera etapa de edición del programa. Luego tenemos que compilarlo. Entonces acá guardamos los cambios. Yo uso una abreviatura de teclas, comando S en mi caso particular. Y ahora voy a proceder a compilarlo. ¿Cómo lo compilo? Desde la línea de comandos. Ustedes pueden usar Windows, yo en mi caso puedo usar Mac, se puede usar Linux. Aquí lo que tengo que ver es, yo voy a usar el comando ls, en Windows usaría dir, es ver si está presente el archivo que contiene la clase que estábamos editando recién. En este caso es hola.java. Entonces lo que voy a hacer es escribir javac, de Java Compiler, compilado de Java, y escribir hola.java. Al pulsar Enter va a compilar esa clase, y si yo nuevamente pongo ls o dir, voy a ver que tengo un nuevo archivo, la parte del hola.java, que es el hola.class. El hola.class, el hola.class es el archivo que contiene la clase compilada, tal como la necesita la máquina virtual de Java para ejecutar el programa. Entonces, ya cumplimos con la etapa de compilación.
La compilación no tuvo problemas, después vamos a hablar de los errores de compilación. Pero entonces ahora, usando entonces esta instrucción, generamos el archivo .class. Y lo único que nos falta es ejecutar el programa. ¿Y cómo se ejecuta? Usando la máquina virtual de Java, que está contenido en un ejecutable que se llama Java. Entonces hay que escribir Java, dejar un espacio y poner el nombre de la clase. La clase solita, tal como lo habíamos escrito acá. Acá no va ni .java ni .class. Entonces acá, Java, espacio, hola. Damos Enter y ahí está el mensaje de texto. Con esto finalizamos esta introducción. Vamos a hacer los videos cortos y simples para ir viendo cada uno de los temas y que no vayan teniendo dificultades. De todas maneras, pueden consultar lo que quieran a través de la página del Facebook. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.